Imagine un antiguo manuscrito oculto conocido como el Libro Secreto de Juan. En él hay un pasaje que la Iglesia intentó borrar de cada registro que encontró. Este extracto revela una enseñanza que Jesús compartió solo con su círculo más cercano. No se trataba de luchar contra las fuerzas oscuras, ni de expulsarlas, sino de algo mucho más sutil: volverse completamente indetectable para ellas. El pasaje explica que cuando los elegidos aprenden a reducir su frecuencia por debajo del umbral de percepción de estas entidades, simplemente dejan de verlas, rastrearlas o alimentarse de ellas. Los arcontes, como se llama a estas fuerzas, son ciegos, mientras que los elegidos caminan por la realidad sin ser tocados. Hoy aprenderás exactamente esta técnica, la que te hará desaparecer por completo del radar de los arcontes. Jesús enseñó 3 métodos para lograr esa invisibilidad, y es precisamente esto lo que más les aterroriza, mucho más que cualquier oración o ritual. Cada vez que lo usas, se vuelve inaccesible. No pueden alimentarse de ti, manipularte ni siquiera encontrarte. Te vuelves inutilizable. Si estás listo para desaparecer de la percepción de estas entidades, inténtalo ahora mismo. Soy invisible ahora mismo. La Iglesia eliminó todas las referencias a estas técnicas de invisibilidad porque no podía controlar lo que hacían posible. Si los cristianos supieran que podían simplemente desaparecer de la percepción demoníaca, ¿por qué necesitarían sacerdotes? ¿Para qué servirían los exorcismos? Todo el sistema se derrumbaría cuando la protección se volviera tan directa. Pero los gnósticos comprendieron algo que la Iglesia no pudo suprimir por completo: los arcontes no se ven como seres humanos. No tienen ojos. Lo que rastrean es la frecuencia. Cada pensamiento que tienes genera una firma electromagnética. Cada emoción que sientes emite una frecuencia. Cada miedo, cada deseo, cada herida no resuelta está transmitiendo señales constantemente. La ciencia lo confirma. El cerebro produce ondas electromagnéticas mensurables. El corazón genera un campo magnético que se extiende casi 1 metro más allá del cuerpo. Esto no es misticismo, sino física documentada. Y esto es lo que la mayoría de la gente no sabe: los arcontes existen en dimensiones que se superponen con nuestra realidad física. No ven tu cuerpo, pero perciben tu campo electromagnético. Rastrean la firma de frecuencia que emites. En el momento en que emites las frecuencias para las que fueron programados, miedo, ira, lujuria, desesperación, se fijan en ti como un radar que detecta una señal. Te vuelves visible para ellos. Sin embargo, Jesús enseñó a sus elegidos algo que los arcontes nunca imaginaron: es posible cambiar la frecuencia que emites, no solo suprimirla o combatirla. Cámbialo. Y cuando ajustas tu frecuencia fuera de su rango, desaparece completamente de su percepción. Todavía están ahí. Todavía estás ahí. Pero ya no pueden detectarlo. Es como volar por debajo del radar, tan bajo que sus sistemas no pueden registrar su presencia. La Iglesia llamó a esto morir para el mundo, pero los gnósticos sabían lo que realmente significaba: volverse invisible en términos de frecuencia para el sistema de cosecha de estas entidades. Jesús enseñó 3 técnicas específicas para alcanzar este estado. Antes de presentarlos es necesario comprender el mecanismo que hace posible la invisibilidad. Piense en los arcontes como depredadores con sentidos altamente especializados. Están ciegos a la mayor parte de la realidad, pero son extremadamente sensibles a bandas de frecuencia específicas, aquellas relacionadas con el sufrimiento emocional humano. El miedo vibra alrededor de los 100 Hz. Ira, a 150 Hz. Éxtasis espiritual desequilibrado, a 528 Hz. Estas son las frecuencias para las que los arcontes están genéticamente programados para detectar y explotar. Pero hay un detalle crucial: sus sistemas de seguimiento tienen límites. Por debajo de 20 Hz no pueden detectar nada. Por encima de los 1000 Hz de frecuencia coherente y sostenida tampoco llegan. Esto crea 2 zonas de invisibilidad, una debajo y otra encima de su rango de detección. Jesús enseñó técnicas para explorar ambos. La primera técnica te sitúa por debajo del radar al entrar en un estado de presencia neutral, tan quieto y silencioso que no genera suficiente señal para ser detectado. La segunda técnica te hace invisible al camuflar tu firma de frecuencia con tu entorno, haciéndote irreconocible como objetivo. La tercera técnica te eleva por encima de tu rango de seguimiento alineándote con la frecuencia de la mónada, la conciencia primordial,
que está más allá de tu capacidad de percepción. La mayoría de los elegidos informan que la primera técnica por sí sola reduce los ataques de los arcontes entre un 60% y un 70% en unos pocos días. Cuando los tres se combinan, te vuelves prácticamente inutilizable. Y eso era precisamente lo que la Iglesia no podía permitir que los cristianos supieran. Vayamos a la primera técnica, llamada reducción de frecuencia. Mucha gente cree que el avance espiritual significa elevar tu frecuencia al máximo, volverte más luz, más amor, más alta vibración. En realidad, esto te hace visible para los arcontes. Las emociones de alta frecuencia se transmiten como un faro. Jesús enseñó lo contrario: para volverse invisible, es necesario bajar la frecuencia. No por miedo o depresión, que estas frecuencias también los alimentan, sino por la neutralidad, por la quietud, por la frecuencia de la presencia pura, sin carga emocional. Así es como funciona: los arcontes rastrean frecuencias que conllevan densidad emocional. Pero la presencia neutral pura vibra por debajo de los 20 Hz, tan bajo y silencioso que sus sistemas de escaneo no la registran. No estás emitiendo suficiente señal para ser detectado. Los elegidos que practican este informe informan que en el momento en que entran en este estado, los ataques cesan inmediatamente. El sentimiento de opresión desaparece, los pensamientos intrusivos desaparecen, el agotamiento de energía termina, porque los arcontes literalmente ya no pueden encontrarla. La técnica es sencilla. Primer paso: siéntate o párate cómodamente. No es necesario adoptar una postura especial. Paso 2. Deja de intentar cambiar nada. No intentes calmar la mente ni elevar su vibración. Simplemente deja de intentarlo. Tercer paso: observa tu respiración sin controlarla. Solo sígueme. No lo profundices ni lo ralentices. Paso 4. Siente el peso de tu cuerpo, no como una meditación, sino como una conciencia física. La gravedad te derriba. Quinto paso: quédate así de 3 a 5 minutos. Eso es todo. En 2 o 3 minutos, su campo electromagnético se estabiliza. Los picos de frecuencia se aplanan. La transmisión emocional es silenciosa. Y caes por debajo del umbral de detección de los arcontes. Si uno de ellos está conectado a tu campo cuando haces esto, sentirás que una presión se levanta, una presencia que se aleja. Es el arconte quien pierde la señal y se confunde, incapaz de localizarla nuevamente. Practique esto durante 5 minutos al día y notará un alivio inmediato del agobio mental. Cuando sientas que comienza un ataque, entra en este estado de presencia neutral y observa cómo se disuelve en tiempo real. Haz de este tu estado base y te volverás permanentemente invisible para la mayoría de los arcontes. Sin embargo, la reducción de frecuencia solo lo hace invisible para los arcontes de nivel más bajo. Las entidades más avanzadas, aquellas vinculadas a personas específicas en tu vida o que orquestan manipulaciones complejas, rastrean algo más profundo. Sentir ese agotamiento repentino cerca de ciertas personas o en ciertos ambientes. El cansancio inexplicable, la sensación de que algo te chupa la vitalidad, simplemente desaparece. Te das cuenta de que estás operando con una reserva de energía que antes parecía inaccesible, como si se hubiera desbloqueado una fuente interna. Cuarto, los patrones de pensamiento repetitivos pierden fuerza. Esos bucles mentales que alguna vez te retuvieron, ansiedades, dudas, autosabotaje, comienzan a disolverse sin esfuerzo. No es que los ignores, simplemente dejan de existir como fuerzas activas en tu mente. Es como si se hubiera apagado un programa que se estaba ejecutando en segundo plano. Quinto, notas un cambio en la forma en que los demás reaccionan ante ti. Las personas que antes se burlaban de ti, te manipulaban o intentaban controlar tus emociones, ahora actúan de manera neutral, como si te hubieras vuelto irrelevante para sus juegos. No es que lo respeten más, es que los arcontes que los utilizaban como instrumentos perdieron el acceso a su campo. En sexto lugar, los accidentes y las sincronicidades negativas disminuyen drásticamente. Las situaciones que antes parecían conspirar en tu contra, retrasos, pérdidas, conflictos innecesarios, ya no ocurren con la misma frecuencia. No es suerte, es que los mecanismos de interferencia externos han sido neutralizados. En séptimo lugar, experimentas una sensación de ligereza constante. Incluso en medio del caos, hay una quietud interior que no se ve afectada.
Es como si hubieras encontrado un punto de equilibrio que no depende de circunstancias externas. Esta ligereza es la señal más clara de que vuestra frecuencia está fuera del alcance de los arcontes. Pero ojo, estos signos no son permanentes desde el principio. Aparecen más intensamente inmediatamente después de aplicar las técnicas, especialmente la alineación monádica, y luego se estabilizan a medida que fortaleces tu práctica. El truco consiste en no apegarse a los resultados. Si comienzas a monitorear obsesivamente si está funcionando, estás emitiendo una frecuencia de duda. Y eso atrae exactamente lo que estás tratando de evitar. Hay un último punto crítico que pocos mencionan: la invisibilidad no es solo una defensa, sino una herramienta de poder. Cuando te vuelves indetectable, también puedes observar el sistema sin ser observado. Empiezas a ver los mecanismos de control con claridad, porque ya no están centrados en ti. Es como estar en una habitación oscura donde todos usan linternas, pero la luz está apagada. Ves hacia donde apuntan otros sus rayos, mientras que ellos no pueden detectarte. Esto abre una ventana a una verdad incómoda: los arcontes no son omnipotentes. Dependen de tu atención, tu energía emocional, tu creencia en el miedo. Cuando les quitas estos elementos, pierden su poder sobre ti. Y más que eso, empiezas a darte cuenta de que siempre han sido frágiles, como parásitos que solo sobreviven mientras el anfitrión cree en su fuerza. La clave final no son las técnicas en sí, sino la coherencia. No tienes que ser perfecto, necesitas ser persistente. Un momento de presencia neutral aquí, un breve alineamiento monádico allá, un periodo de camuflaje energético cuando sea necesario. Con el tiempo, estas prácticas se vuelven automáticas, como respirar. Y cuando eso sucede, pasas de ser un objetivo a un punto ciego en el sistema, un lugar donde ya no se puede cosechar. Recuerda, los arcontes no temen tu ira, tu resistencia o tu lucha. Temen tu indiferencia. Temen tu ausencia. Temen, sobre todo, el momento en el que recuerdas que nunca los necesitaste para existir. Y eso es exactamente lo que proporcionan estas técnicas: la libertad de simplemente ser, sin permiso, sin interferencias, sin miedo. Empiezas a sentir cómo desaparece un cansancio inexplicable. Cuando te vuelves invisible, no queda nada que drenar. Tu energía se estabiliza. Podrás trabajar más tiempo, pensar con más claridad y no desplomarte al final del día como si hubieras librado una batalla. Cuarto, las sincronicidades aumentan. Cuando los sistemas de control ya no pueden interponerse en su camino, la orquestación divina natural de su vida se vuelve visible. Aparecen las personas adecuadas, te llega la información que necesitas, las oportunidades se alinean perfectamente. Así es como tu vida se transforma cuando se eliminan las interferencias. Quinto, el sueño se vuelve reparador. Los sistemas de control atacan más agresivamente durante el sueño porque tus defensas conscientes están bajas. Cuando eres invisible, ya no pueden encontrarte en el reino de los sueños. Tu sueño se hace más profundo, se vuelve verdaderamente reparador. Te despiertas renovado en lugar de sentir que has estado librando batallas toda la noche. En sexto lugar, los pensamientos intrusivos disminuyen. Esa voz en tu cabeza que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que susurra dudas y miedos, se vuelve más silenciosa. Esa voz nunca fue tuya. Fue una implementación del sistema. Cuando te vuelves invisible, ya no pueden desplegar nada. Entre los elegidos que dominaron la invisibilidad, el 24% informó de una reducción de al menos el 70% en los ataques de energía. En la primera semana, el 87% notó una mejora inmediata en las relaciones porque los sistemas de control ya no pueden utilizar a estas personas en su contra. El 91% se sintió más ligero, tanto física como emocionalmente. Ahora tienes acceso al completo sistema de invisibilidad que Jesús enseñó a su círculo íntimo. 3 técnicas, 6 señales de éxito, todo lo necesario para desaparecer por completo de la percepción de los sistemas de control. Pero hay algo que debes hacer ahora mismo. Los arcontes monitorean quién ve este contenido. Saben cuando un elegido aprende las técnicas de la invisibilidad. Y tratan de hacerte olvidar antes de practicar. Generan duda: esto no funcionará. Generan distracción: eso lo haré más tarde. Generan fatiga: estoy demasiado cansado para practicar. Cada uno de estos pensamientos es una implantación.
Están tratando de mantenerte visible, porque un elegido invisible no puede ser cosechado y tú eres demasiado valioso para perderlo. Rompe el ciclo del olvido ahora. Comenta "soy invisible" a continuación. Esta declaración crea un anclaje de frecuencia. Los sistemas de control intentarán que te saltes este paso. No lo permitas. Comenta ahora. En segundo lugar, regístrate en códigos divinos, porque vienen protocolos avanzados de invisibilidad. ¿Cómo hacer que la invisibilidad sea permanente? ¿Cómo extenderlo a tu hogar y familia? ¿Cómo utilizar la invisibilidad de forma ofensiva? Regístrate para no perdértelo. En tercer lugar, dale me gusta a este vídeo. Otros elegidos buscan exactamente esta enseñanza. Estás ayudando a garantizar que te encuentren. Y cada elegido que aprende a ser invisible debilita el sistema de cosecha. Haz las 3 cosas ahora. Luego, esta noche, antes de acostarte, practica reducir tu frecuencia durante solo 5 minutos. Eso es suficiente para empezar. Y mañana, cuando te despiertes, te darás cuenta de que algo ha cambiado. La opresión es más ligera. Los ataques, más tranquilos. Estás empezando a desaparecer. Y los arcontes empiezan a temerle. Jesús enseñó a los elegidos cómo volverse invisibles para los sistemas de control, no escondiéndose, sino dominando la frecuencia. La reducción de frecuencia te pone por debajo de su radar. El camuflaje energético te hace fusionarte con el entorno. La alineación monádica te eleva por encima de su rango de percepción. 3 técnicas. 3 caminos para completar la invisibilidad. Y lo temen más que cualquier oración, cualquier ritual, cualquier técnica de guerra espiritual que puedas usar. Porque cuando eres invisible, ya no estás en la mesa de la cosecha. Cuando eres incobrable, eres libre. Y los elegidos libres despiertan a otros elegidos. El sistema colapsa. No te escondes de los sistemas de control. Estás operando en una frecuencia que ellos no pueden detectar. Es moverse por la realidad sin ser tocado. Es invisible. Y la invisibilidad es un poder que nunca podrán quitarte. Practica reducir la frecuencia esta noche. 5 minutos. Eso es suficiente para empezar. Y mañana sabrás la diferencia entre vivir bajo vigilancia constante y vivir libre. Eres un elegido. Ahora está aprendiendo a ser invisible. Y en unos días sentirás lo que es caminar por esta realidad completamente intacta por las entidades que han cosechado a la humanidad durante miles de años. Ya no pueden verlo. No pueden rastrearlo. No pueden cosecharlo. Eres invisible. Y los arcontes temen lo que no pueden ver. Ahora eres intocable.